Dios les bendiga a todos los que me escuchan. Pues voy a grabar este video porque hace unos días me invitaron a una vigilia y estando en la vigilia alabamos al Señor y después corrió el tiempo y a la medianoche dieron un receso. Después que hubo ese receso, hubo se reunieron dos pastores, un miembro, y hubo una pequeña discusión acerca de las enseñanzas acerca de las enseñanzas de la salvación. Vino un pastor, dijo, el que no está lleno del Espíritu Santo, pues no va a alcanzar la salvación. Y entonces, pero vino otro y le dijo, pero ¿cómo está eso, pastor? Si la Biblia dice que enseña que desde el día que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y hubo esta discusión que no se llevaban, no se pusían de acuerdo. Entonces me llamó mucha la atención de estudiar la palabra del Señor. Y pues yo creo que algunos tienen esa duda. Unos hablan de la llenura del Espíritu Santo y otros hablan del sello del Espíritu Santo. Entonces, hay una confusión allí, pero que sí. Dice en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 13 y versículo 14, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, en este punto, ¿quiénes son sellados? Los sellados son aquellos que Dios escoge para una salvación, porque Dios tiene misericordia al que quiere dar misericordia, dice la Biblia. Entonces, todos aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo, estos, si hacen la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios es poner en práctica las enseñanzas de que enseñó Jesucristo. Y todos aquellos que hagamos la voluntad de Dios es que pongamos en práctica las enseñanzas de la Escritura, o más bien las enseñanzas que enseñó Jesucristo. Ahora bien, pero si Dios te selló, te ha sellado para que seas parte del reino de Dios. Pero en esa discusión que hubo entre los hermanos, porque él decía, sí, dijo, el problema que allí hay gente que son cristianos, pero por ejemplo en la vida de los hombres que son cristianos, algunos tienen mujer, se separaron, se dividieron con su esposa, pero más adelante se enamoran de otra persona y se vuelven a casar. Ahora, ¿qué va a pasar con esta gente? Vaya, esta gente creyó. Por creer en Jesucristo han sido sellados. Pero el problema, ¿será que van a alcanzar salvación estas personas? Yo pienso que no, porque la Biblia dice que los fornicarios y los adúlteros los va a tener que juzgar Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sí, por ejemplo, los, los hijos de Israel, ellos fueron escogidos para ser un pueblo de Dios. Pero para ser hijos de Dios y ser un pueblo de Dios, Dios nos pasa un examen.
Por ejemplo, Adán y Eva fue la creación de Dios. Y para probar si el hombre iba a ser leal a Dios, Dios le concedió que Satanás lo probara en el jardín del Edén. Y nos damos cuenta que ni Eva ni Adán pasaron el examen. Porque Dios al principio les dijo, de todo árbol pueden comer, pero menos del árbol que está en medio de él, no lo comeréis. Entonces ese fue el mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva. Pero cuando Satanás entró en el jardín del Edén, Satanás vino, estudió bien al ser humano y se dio cuenta que a Adán le era imposible derrotarlo. Pero estudió bien la mujer y encontró una debilidad. Entonces Satanás se acercó a Eva y y le dijo, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Entonces Eva respondió y dijo, no, sino Dios ha dicho que no toquemos del árbol, Dios ha dicho que no comamos del árbol ni le tocaremos, dijo allí Eva. Pero respondiendo Satanás dijo, no moriréis, sino que el día que coman del árbol de la vida y del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos, conociendo el bien y el mal, y seréis como dioses. En ese momento vino Eva le hizo caso a Satanás, la serpiente, y comió del árbol. Al comer del árbol, nos damos cuenta que cuando les pasó, es como que les hayan pasado un examen y nos damos cuenta que Eva no pasó el examen. Pero más tarde, como Satanás ya había estudiado, quizás dijo, bueno, nomás me gane a Eva, pues se me va a ser posible ganar a Adán. Entonces viene Eva y le dice a Adán, mira, yo acabo de comer del árbol prohibido y no morí. Entonces, y le dio de comer a su marido. Entonces, al ver a Adán que no había muerto, comió del árbol prohibido también. Y sabe que en ese momento vino la voz de Dios y le dijo, en ese momento, cuando comió del árbol prohibido, en su corazón sintió una reprensión y salió huyendo y se escondió con Eva. Entonces vino la voz de Jehová y le dijo, Adán, Adán, ¿a dónde estás tú? Entonces, y él respondió, heme aquí, ¿por qué te escondes? Dijo el Señor. Respondiendo Adán y dijo, es que la mujer que tú me diste me dio del árbol que yo comiera y yo comí. Entonces, el Señor le dijo a Eva, ¿y por qué le diste? ¿Ah? Y respondiendo Eva dijo, no, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al pasarse el examen, o Dios examinó al hombre y la mujer, se dieron cuenta que no pasaron el examen. Por eso que vino la muerte y se murieron. Porque Dios había dicho la verdad, que no comieran de aquel árbol prohibido, porque el día que ellos comieran iban a morir, y se cumplió. Ahora bien, Satanás, o en otras palabras, Dios está permitiendo a Satanás que le ponga a prueba al cristianismo, al creyente que ha creído en Cristo. La Biblia dice que al creer en Cristo fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. Ahora bien, Jesús dijo, en aquel día, aún hasta mis escogidos serán engañados. Ajá, hoy en día el hombre ha creído y ha sido sellado. Ha sido escogido para alcanzar la salvación. Pero viene Satanás, le está poniendo prueba, y al ponerle
prueba, al probar al creyente, al pastor, al miembro, al diácono, al líder de cualquier iglesia o de cualquier ministerio, al examinarlos, nos damos cuenta que no pasamos el examen. Por eso muchos cristianos, muchos pastores se han caído del evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué se cayeron? ¿Por qué? Porque no pasaron el examen. Yo quiero decirles que Dios ya comenzó a pasar examen a los que van a entrar en el reino de Dios. Eso significa, por eso dice la Biblia, que Dios, sus ojos, mira, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que el creyente está siendo examinado. Es como que los alumnos van a la escuela y dicen, papá, yo tengo examen mañana. Y llega el día de mañana, y llega mañana y es, por ejemplo, llegó el día que es hoy, va. Entonces, este día viene el Señor, examina al pastor, examina al miembro, examinan al líder, examina al evangelista, examina a todos, hasta los profetas los examina. ¿Por medio de quién? Por Satanás. ¿Por medio de quién los examina? Por los demonios. ¿Por medio los examina? Por los brujos, por los hechiceros. Aún hasta los miembros Satanás está utilizando para examinar a los verdaderos hijos de Dios. ¿Y quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Los que han sido sellados con el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, un hombre y le dijo, ve, has sembrado cizaña entre el trigo. Y le dijo, no, déjalo. Es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Y la cizaña, en toda iglesia hay cizaña. Y la cizaña está sirviendo para probar a los verdaderos hijos de Dios. Por eso que hay gente que en el evangelio están en una iglesia. Y de repente se levanta un chisme, un chambre. Y dicen, no, yo ya no voy a esa iglesia porque hablan mal de mí. Dicen que soy aquí, que no, mejor no. Eso me duele que hablen a mí, de mí. Y eso no es cierto. Mira, y se va. ¿Qué pasa? No pasó el examen. ¿Qué pasa? Que esa persona no se está dando cuenta que Dios ya lo examinó. ¿Qué significa? No pasó el examen. ¿Qué significa? En otras palabras, todavía, mientras el hombre o la mujer esté con vida, tiene esperanza de salvar su vida. Viene, le pasa otro examen, no pasa. Le pasa otro examen, no pasa. Entonces, ¿qué va a acontecer? Que en el día cuando Cristo venga, va a venir a traer a aquellos que pasaron el examen. ¿Quiénes son los que pasan el examen? Los que han leído su palabra, los que viven el evangelio que Jesucristo predicó. Por eso dice en San Juan, mire, le voy a leer un versículo en San Juan, Primera Juan, quiero decir. En Primera Juan, pues, hay un versículo muy importante. Dice, en Primera Juan capítulo 3, versículo 6, mire lo que dice. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto y ni le ha conocido. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Quiénes son los que han nacido de Dios? Los que han sido sellados con el Espíritu Santo. Pero como Satanás viene y pone un montón de estorbos, pone obstáculos para que usted no alcance la salvación. Claro, usted desde el momento que recibió a Cristo fue sellado con el Espíritu Santo. Pero después de ser sellado, hay una lucha. El apóstol Pablo dijo, y él lo aclaró,
Y él dijo, es necesario que con angustia y tribulación entremos en el reino de Dios. Entonces, en el Evangelio va a haber pruebas. ¿Pruebas? ¿Qué significa prueba? Que te van a examinar a ver si eres cristiano o no. En el Evangelio hay pruebas. Las pruebas son como obstáculos, como tropiezos que Satanás pone para hacerte caer del Evangelio, porque la misión de Satanás, lo que él quiere es que no alcancen la salvación. Entonces por eso que Satanás pone obstáculos para que usted no alcance la salvación. Entonces es necesario, hermanas y hermanos, que los que hemos sido sellados entendamos que cuando hay una prueba, hay un obstáculo, hay que hacerle frente, porque esa es la prueba que nos están poniendo para ver si somos cristianos. Es necesario, cada vez que oremos, digámoslo, Señor, ayúdame a pasar la prueba cuando me toque que pasarla. Y con la ayuda del Señor lo vamos a alcanzar. Entonces, corremos el peligro los que hemos sido sellados. Ahora bien, quiero explicar acerca de la llenura del Espíritu Santo, porque creen que porque ser lleno del Espíritu Santo, pues vamos a alcanzar la salvación. No, los que van a ser salvos son los que han creído en Jesucristo. Los que han creído en Jesucristo y viven de acuerdo a las enseñanzas del Señor. Por eso dice aquí en San Juan, 1 Juan capítulo 3, versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca. ¿Quiénes son aquellos? Los que han sido sellados. Porque la Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay muchos llamados. ¿Y quiénes son los llamados? Aquellos que llegan en la iglesia, esa hermana me gusta y con ella me quiero casar. Por amor de esa persona, acepta a Cristo. Esa persona es un llamado, pero no ha sido sellado, no ha sido escogido, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. A muchos, ¿quiénes son los escogidos? Hay mucha gente. Algunos estaban en el hospital y el Señor de allí los sacó de la muerte y creyeron en el Señor. A otros los ha llamado diferente. Por ejemplo, a mí nadie me predicó el Evangelio para aceptar a Cristo. Yo estando en mi trabajo. Pasó una semana que me perseguía la muerte. Y cuando se acercó la muerte, me puso su mano en mi hombro. Dijo, hasta aquí. Y oí que habló la muerte. Dijo, tus días se terminaron. Pero en ese momento vino una voz del cielo a las 12 de la noche. Desde de lo más alto del cielo estaba estrellado cuando vino una voz y me dijo a mí, tus días se terminaron, pero he venido para darte vida y vida en abundancia. Y ahí fue que reconocí, le dije al Señor, perdóname, si tú mañana me das permiso para ir a la casa, yo voy a buscar una iglesia para testificar que yo ya te recibí. Entonces eso ser escogido de Dios. Cada quien Dios lo ha llamado de diferente manera, pero algunos no son escogidos, sino que son llamados. Vinieron al Evangelio. Son gente que vinieron y dicen, voy a probar a ver si es cierto. Pero ser escogido de Dios no es fácil. Entonces, pero que sí, los que son sellados son los que van a tener parte en el reino de Dios. Pero para entrar en el reino de Dios vamos a ser probados como el pueblo de Israel lo probó. Dios probó a Israel en el desierto y nos damos cuenta que no pasaron el examen. ¿Quiénes pasaron el examen? Los hijos. Los hijos pasaron el examen. Por eso que el Evangelio llegó hasta este tiempo. Así que no se confía solo porque es sellado del Espíritu Santo o solo porque creyó en Jesucristo y que ya fue sellado del Espíritu Santo. Diga, no, entonces tengo seguro la salvación. La salvación uno lo tiene seguro cuando ponemos en práctica las enseñanzas de Jesucristo.
Por eso Jesús se acercó un joven y le preguntó a Jesús y le dijo, Señor, ¿son muchos los que se salvan? Jesús respondiendo dijo, esforzaos para entrar por la puerta angosta. Entonces el evangelio hay que hacerle fuerza. Y mismo Jesús dijo, los valientes arrebatarán el reino de Dios. ¿Y quiénes son los valientes? Que cuando Satanás nos viene a prueba, combatimos contra el enemigo hasta matarlo y ganamos, ahí estamos. Por eso dice que los valientes arrebatarán el reino de Dios. La Biblia dice que en aquel tiempo los discípulos, el que hablaba el evangelio, lo arrastraban, los mataban. Y ahora un triste chisme, un pequeño chambre lo saca del evangelio y dice, no, yo ya no voy a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Se queda y se queda. Cuando va a sentir, ya no va a ninguna iglesia. ¿Y qué quiere decir? Que no pasó el examen. ¿Qué significa? Que has perdido tu salvación. Entonces, no pierdas tu salvación. Ahora bien, quiero pasar a otro punto. Quiero hablarles acerca de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Bueno, ¿qué significa la llenura del Espíritu Santo? Mire, en Lucas capítulo 1, versículo 1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora bien, para interpretar este versículo que acabamos de leer, tenemos que hacer uso del contexto. El contexto explica o te aclara qué significan las palabras que acabas de leer. El contexto explica el texto. Entonces, pero vamos a investigar qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Para saber la respuesta de estas palabras, vamos a hacer uso del contexto. Aquí debajo de este del versículo que yo he leído, tiene un contexto. El contexto está en Lucas capítulo 4, versículo 14. Hoy vamos a darnos cuenta qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Esto es para que aquellos que ignoran qué significa ser lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice en Lucas capítulo 4, versículo, gloria al Señor, versículo 14. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Aquí dice, y Lucas capítulo 4, versículo 14. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? En Lucas capítulo 4, versículo 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ser lleno del Espíritu Santo significa, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Eso significa ser lleno del Espíritu Santo. El que tiene el poder ha sido llenado del Espíritu Santo, porque aquí dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Eso significa ser lleno del Espíritu Santo. Algunos dicen, ay Señor, yo quiero que le claman pidiendo que los bauticen. No, que los llene, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Mire, para ser lleno del Espíritu Santo, no crea que solo porque va a orar ya estuvo, no. Usted tiene que entrar en el camino de la oración y usted tiene que ser un hombre de ayuno, de oración. Porque cuando usted ayuna y ora, y cada oración que usted haga, está bajando poder de Dios. Si ora 3 veces baja el poder de Dios. Entonces, y si usted se convierte en un orador todos los días, orando, como dice la Biblia que el apóstol Pedro iba a la 9ª hora a orar en el templo de la Hermosa, todos los días. Entonces, él se estaba llenando del poder de lo alto,
del poder del Espíritu Santo. Se estaba llenando del Espíritu Santo. Y cuando ya estaba lleno, un día que iba otra vez a orar, estaba un paralítico en la entrada de la hermosa. Aquel hombre le pidió dinero, pero el apóstol Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. En ese momento la Biblia dice que se le afirmaron los pies y entró en el templo saltando, gritando y dando gloria a Dios porque el Señor nuestro Dios lo había sanado. Entonces, cuando hay poder de Dios, allí donde el creyente empieza a hacer milagros, no él, sino que el Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué sanaba a los paralíticos? ¿Por qué los mudos hablaban? ¿Por qué los ciegos miraban? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora bien, Jesús, la llenura del Espíritu Santo, hay diferentes llenuras. Hay gente que Dios lo llena del Espíritu Santo, ¿para qué? Para hacer milagros. Hay gentes que Dios lo llena del Espíritu Santo, ¿para qué? Para profetizar. Pero eso acerca de profetizar, hay que tener cuidado. Porque ese don es bien delicado. Muchas veces Dios te llena del Espíritu Santo para profetizar. Pero como el diablo prepara trampa, mira, le ofrecen dinero. ¿Ah? Y después ya le va gustando. Y después ya no habla por voluntad que Dios lo use, sino que ya por dinero lo hace. Ya lo mandan a llamar, mira hermana, quiero que venga a orar. Y va. Y empieza a profetizar, quizás Dios no lo ha mandado y empieza a decir, el santo dice esto, que el santo no sé qué. Si Dios no te ha dicho que profetices, no profetices. La Biblia dice que los falsos profetas van a ser lanzados al lago de fuego. Pero si te ha llenado para profetizar, si el Espíritu Santo te ha llenado para profetizar, habla cuando Él te ordena. Mucha gente se atrevan a decir, Espíritu Santo, tócalo. Al Espíritu Santo usted no lo puede ordenar. El Espíritu Santo es poder de Dios. ¿Ah? Él no lo podemos ordenar. La Biblia dice, y lo dice en la Biblia muy especial, dice allí, y Jesús lo dijo, el que cree en mí, y estas señales seguirán a los que creen en mí, dijo el Señor. Entonces la clave está, el poder de Dios se manifiesta cuando creemos en Jesucristo. Si crees que Jesús te va a sanar, allí inmediatamente el poder los persigue y allí donde actúa el Espíritu Santo. Pero al Espíritu Santo no lo puedes ordenar, sánalo. ¿Cómo lo va a sanar si no cree? Libéralo. ¿Cómo lo va a liberar si no crees que Él lo va a liberar? Debes creer primeramente para que el Espíritu Santo entre en acción, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios. Eso. Entonces, Dios ha llenado de diferentes maneras. Algunos los ha llenado para ser evangelistas, algunos los ha llenado para ser maestros, algunos los ha llenado con el Espíritu Santo para ser evangelistas o maestros o pastores. Entonces, el Espíritu Santo actúa conforme Él te ha llenado. Ajá. Y la Biblia dice que, como dijo Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de desatar, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, eso, el Espíritu Santo, el Hijo de Dios nos ha ungido para un propósito.
Cada quien ha traído, cada quien los ha llamado con un propósito. Unos para sanar, unos para predicar, unos para evangelistas, otros para profetizar, otros para ser maestros, conforme el Espíritu Santo nos da. Pero algunos no hacemos lo que el Espíritu Santo nos da, sino que lo hacemos por complacer a la gente. Y una cosa le quiero decir, hermanas y hermanos, si usted, el Espíritu Santo, le da un mandamiento, es decir, ve y dile a Julano esto y esto, el Señor te está dando una orden a ti, pero no envíes a otra persona, porque cuando tú envías a otra persona, no estás cumpliendo la misión del Señor. ¿Ah? Entonces, claro, la que va a ser bendecida es la persona que va, pero tú que has recibido una orden de parte de Dios y no lo cumples, el Señor te sabe lo que hace el Espíritu Santo. Toda persona que se le da una misión que vaya a cumplirla y no va, esa persona se convierte en rebelde. Y cuando el Espíritu Santo ve que se convierte en rebeldía por no cumplir la orden, viene el Espíritu Santo, se aparta de uno. Y cuando se aparta de uno, ya uno queda obrando, ya no es uno, sino que en ese momento entra un espíritu de error dentro del cuerpo y ese empieza a profetizar, ese empieza a hablarlo, haciendo creer que es el Espíritu Santo. No. Desde el momento cuando Dios nos da una orden y dicen, dile a mi hija esto y no va, o si no, mandas a otro. Desde ese momento se convierte en una persona rebelde. Desde ese momento se aparta el Espíritu Santo. Y cuando se aparta, como ya tiene la costumbre de profetizar y siempre a veces algunos dicen, que soy profeta, que soy profeta. Entonces, creyendo que son profetas, pero cuando les da un mandamiento el Señor, cuando les da una profecía para que le vayan a decir a fulano y no va, desde ese momento se convierte en un hijo o una hija rebelde. Les traigo a la memoria lo que dijo un día el Señor Jesucristo. Dijo, había un hombre, tenía 2 hijos. Y viene el padre de familia, le dijo al primer hijo, hijo, ve a trabajar en mi viña. Aquel hijo rebelde dijo, no quiero ir. Pero más después arrepentido y fue. Después el padre de familia se dirigió al siguiente hijo y le dijo, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y respondiendo aquel